Bueno, buenos días para todos. Vamos a arrancar este tercer módulo del Power Reliability Training Tour. En el día de hoy vamos a continuar con All Electric, perdón, con monitorización de energía, incluido también en las premisas de la All Electric Society. Por eso, consolidando un poco también los conceptos que veníamos conversando en los primeros dos espacios, tanto en lo que era fuentes de alimentación como también en los sistemas de alimentación ininterrumpida. Es importante también entender la importancia que tienen los equipos para la monitorización tanto en tensión como en corriente, y de esta forma también poder obtener información precisa de cuál es la calidad de energía con la que estamos recibiendo y la que estamos entregando. Vamos a estar comentando también las novedades que tienen en esta familia de productos, los productos nuevos que se presentaron este año y también en años como el 2022 y 2021, ya completando y renovando totalmente la cartera de productos. Y también vamos a estar repasando algunos conceptos teóricos sobre cuáles son las distintas tecnologías para la medición de corriente que tiene o que utilizan cada uno de nuestros productos, ya de la mano de Juan Manuel, que en breve les estará comentando. Em, la agenda del día de hoy va a estar comprendida por el primer punto, haciendo una referencia a lo que es el All Electric Society, algo que venimos, este concepto que tomó Phoenix como premisa ya hace 3 años y la visión de futuro que tiene hasta para un mundo sustentable y apoyando esas premisas con los desarrollos de nuevos productos y nuevas soluciones. Luego sí vamos a estar hablando del portfolio de productos completos que incluye toda la parte de monitorización de energía del portfolio Phoenix Contact. Luego sí los principios de medición que comentaba anteriormente, donde Juan Manuel nos va a explicar el principio de funcionamiento, tanto las diferencias entre efecto Joule, efecto Hall, que son dos de las tecnologías que se utilizan para medir corriente hoy por hoy en la parte industrial. Y después también vamos a estar hablando de transformadores convencionales de corriente y también lo que son efectos de Rogowski, también muy interesantes y también hoy por hoy muy utilizados en ámbitos industriales, ya no tanto para la medición mediante equipos de mano, sino también para instalaciones ya fijas, como vamos a ver en nuestro portfolio. Después estaremos hablando de los traductores de tensión y corriente, analizadores de energía con toda la nueva gama de la línea Empro, los relés de monitoreo de energía, también la nueva línea MacX, también que, bueno, MacX que quizás los tengan em, mentalizados para lo que son barreras de seguridad intrínseca, bueno, ahora también sacó su línea para relés de monitoreo de energía, ya totalmente actualizados respecto a la línea anterior. Vamos a ver que ya son relés con pantalla OLED y esto lo hace mucho más versátil para la configuración y visualización de parámetros. Y por último, también lo que es el monitoreo de energía para parques solares, algo muy importante también, un concepto que venimos presentando hace ya varios meses. em, y que es obviamente muy importante en base a lo que es las premisas que impone la All Electric Society y la monitorización de parques de generación fotovoltaica. Bueno, como les comentábamos anteriormente, el primer punto está enfocado en, uy, esperen que me fui acá, en la All Electric Society. Obviamente que la tesis, como leímos siempre, hay una respuesta desde una perspectiva técnica a los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, la lucha contra el cambio climático y la garantía del desarrollo sostenible.
Por eso, teniendo en cuenta todas estas anomalías que está sufriendo nuestro planeta, es importante tenerlo en cuenta para en este caso, como es la presentación del día de hoy, para la monitorización en la generación de la energía y obviamente siempre de un modo sustentable. Por eso los tres pilares de esta premisa, bueno, es un mundo en el que la energía renovable esté disponible en todo el planeta como el principal tipo de generación de energía en cantidad suficiente y de forma totalmente económica. La segunda premisa es que se basa en la electrificación, interconexión y la automatización de todos los sectores de la economía y la infraestructura. Parte de esta premisa es algo de lo que vamos a conversar en el día de hoy, ¿no? La electrificación y la interconexión requiere una monitorización detallada de los consumos y de las características de la energía para poder hacerla eficiente y poder evitar que haya una sobregeneración cuando no se la utiliza o al revés también. Por eso, uno de los puntos fundamentales que vamos a estar hablando hoy tiene relación directa con estos conceptos que estamos conversando. Y por último, con nuestra experiencia en productos, soluciones y digitalización, Phoenix Contact está empoderando a la industria y a la sociedad para seguir adelante con esta transformación a medida que avanzamos hacia un mundo sostenible, ¿no? Entonces, por eso, no solo las soluciones que ofrecen los equipos, sino también la forma de producirlos, la forma de generar la menor cantidad de residuos electrónicos posibles, todos esos conceptos y certificaciones que Phoenix Contact ya posee, son importantes también como contribución a la sustentabilidad y la reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Que es básicamente lo que hoy por hoy se apunta para la reducción del cambio climático. Ya hablando de lo que tiene que ver con los conceptos de Power Reliability, tenemos en cuenta también de que es importante una confiabilidad en los sistemas de alimentación, teniendo en cuenta que las paradas no planificadas en distintas plantas causan altos costos, ¿no? Sobre todo monetarios. Fíjense que acá tenemos algunas representaciones gráficas de los costos que genera la pérdida en distintos sectores, como por ejemplo la industria del petróleo, la industria automotriz o incluso la industria de manufactura, con la cantidad de dinero que se pierde por día ante una parada intempestiva. Por eso es importante el concepto de Power Reliability, esto de confiabilidad en sistemas de alimentación, teniendo en cuenta que el control y el control de toda esa planta, el manejo eficiente de cada uno de los procesos, tiene que ver con los sistemas de alimentación y por eso consideramos de que pasan a ser una estructura fundamental, el corazón de esa planta, y es por eso que necesitamos o requerimos que la confiabilidad en la alimentación sea perfecta, que haya la menor cantidad de interrupciones posibles, tendiendo a cero, que las perturbaciones que puedan venir desde campo, tanto desde sobretensiones o como sobrecorrientes que puedan venir desde la parte interna del consumo, no afecte a estas fuentes de alimentación o a estos equipos de medición. Y de esta forma aumentamos y mantengamos una planta el mayor tiempo posible en actividad. Por eso consideramos importante y este concepto de Power Reliability que viene asociado a la All Electric Society para poder consolidar de esta forma un sistema confiable, que es básicamente lo que Phoenix Contact trata de garantizar a sus clientes. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los portfolios de producto que componen a los que vamos a estar hablando hoy en conceptos de monitorización de energía. Básicamente una solución para cada necesidad. Arrancamos con los relés de monitoreo
¿no? Los relés de monitoreo de energía, tanto sobre subtensión, sobre corriente, ventana de tiempo, secuencia de fase, asimetría. Bueno, todos estos conceptos que hacen de que la calidad de energía no sea eficiente y estos relés son capaces de detectarlo para poder darle esa información a un sistema de control que sea aquel que decida entre la alimentación vía red o vía otra fuente de alimentación, como puede ser un generador a combustible o a gas, ¿no? Después también tenemos la paleta compuesta por los timers, también muy utilizados para asegurar una calidad de energía. En este caso, por ejemplo, teniendo en cuenta algunas transferencias que pueda haber entre distintos sistemas de alimentación en un tablero. Luego también vamos a hablar de los medidores de corriente, voltaje y corriente, también convertidos en transductores para poder de esa forma consolidar y meter o obtener la información de la medición tanto de tensión y corriente dentro de un PLC, por ejemplo. Luego las líneas de transformadores de corriente, estos son de los más utilizados, transformadores convencionales, con las ventajas que tienen la familia Phoenix Contact, sobre todo para la fijación a barras. Vamos a estar hablando también de los accesorios que hacen de que sea mucho más cómodo la aplicación de los transformadores de corriente. Luego sí, vamos a repasar nuestra oferta en soluciones de Rogowski, estos lazos que permiten actualizar un tablero existente sin necesidad de abrirlo o pararlo, porque obviamente al considerarlo o compararlo contra un transformador de corriente donde el núcleo está totalmente cerrado y para enhebrarlo en una barra o en un cable requiere que se pare la planta, que se enhebre, o se vincule la barra o el cable, se enhebre este transformador y luego el proceso inverso para poder restablecer todas las conexiones. Con el transformador en la modalidad de Rogowski, esto no es necesario a través de un lazo que se puede instalar tanto en barra como en cable, poder agregar un monitoreo de energía de forma fácil y rápida. Vamos a también estar hablando de esto. Después, como decía, al final de la presentación vamos a estar hablando de la línea SolarCheck que son estos medidores de corriente para los string fotovoltaicos que se ubican en las instalaciones de generación solar y también la línea EMPRO, los analizadores de energía ya en la nueva generación de la línea EMPRO, ya incluso con versatilidades para poder interactuarlos con plataformas de IT, por ejemplo, gracias a las tecnologías REST y API que permiten interconectarlo ya no solo con infraestructuras industriales, como veíamos anteriormente, con protocolos conocidos como Modbus, Profinet o Ethernet IP. Ahora ya podemos agregarlas con plataformas de IT, que eso también vamos a estar viendo en la presentación de hoy. Bueno, ahora sí le cedo la palabra a Juan Manuel, que nos va a estar hablando del concepto de los principios de medición que utilizan nuestros equipos y las diferencias entre ellos. Bueno, buenos días a todos. Como bien dijo Dani, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los principios de medición. Nosotros tenemos distintas formas de la medición de energía, como son los traductores de efecto Hall, los sensores de efecto Shunt, los transformadores de corriente y la bobina de Rokes. Ahora, cada uno mide una cosa en específico. Lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Podemos ver que los sensores de efecto Hall miden corriente, solo corriente, tanto en corriente alterna como en corriente continua. Podemos ver que los sensores de efecto Shunt miden tanto corriente como voltaje en alterna y en continua. Los transformadores de corriente solo miden corriente, solo en corriente alterna, porque los transformadores no funcionan en corriente continua. Y por último tenemos la bobina de Rogowski, que mide corriente en corriente alterna. Ahora, como bien dijo Dani,
vamos a centrarnos en los sensores de efecto Hall y de efecto Shunt. Empezamos con la medición basada en Shunt. Básicamente es una resistencia que se conecta en serie con el cable. Es decir, donde nosotros queremos medir, cortamos el cable, previamente cortando la alimentación, conectamos la resistencia, luego esta medición va a estar basada en la caída de tensión detectada en dicha resistencia y el valor de la corriente por ley de Ohm, perdón, se calcula. Algunas características. El cable tiene que ser cortado por cada punto de medición, como nombré antes. En cada corte y conexión se inducen pérdidas aproximadamente de 0,5 watts. La temperatura no influye drásticamente en la medición, se puede usar en entornos que tienen mucha variación de temperatura, pero una gran desventaja es que en caso del fallo de la medición Shunt, no va a llegar la alimentación a la carga, ya que el cable está interrumpido en los dos puntos. Del otro lado, tenemos los sensores de efecto Hall. Como podemos ver en la imagen, el cable de alimentación se rodea de un núcleo magnético, generalmente de ferrita, dándonos así una medición sin contacto directo con el cable. Por campo magnético que genera el paso de corriente por el cable de alimentación, se induce una señal en el núcleo, la cual se mide. Y dicha señal va a ser proporcional al valor de la corriente. Ahí está. Ah, sí. Ahora vamos a ver algunas características. La medición es libre de contacto y sin cortes de cable. La instalación y medición es fácil y libre de errores. No tiene impacto en el flujo de corriente, es decir, no tiene pérdidas de potencia. Un punto malo es que requiere una alimentación externa. Es más caro y es sensible a interferencias electromagnéticas como son los ruidos y los armónicos. Sin embargo, cualquier error o incidente no nos va a afectar a la producción o a la llegada de alimentación a la carga. Cuando hacemos el conexionado, se puede enhebrar, digamos, el sensor, o si ya está hecho todo el cableado, existen sensores de núcleo partido donde podemos poner la base y luego acoplarle lo que sería la segunda parte del núcleo, digamos. Recapitulando lo que serían ventajas y desventajas de dichos sensores. Por esta parte tenemos los sensores de efecto Shunt, que son de bajo costo, no influye la temperatura, digamos que se alimenta el cable, ya que bueno, está en serie, es una resistencia en serie, pero tiene unas desventajas, que se debe interrumpir el cable, es decir, se debe cortar la alimentación, tenemos que hacer un proceso de cortado, de luego conexionado, etc. Se van a inducir más pérdidas y una gran desventaja es que si falla, se va a cortar la alimentación, como está en serie, se corta la alimentación y no va a poder llegar la carga, digamos. Del otro lado tenemos los sensores de efecto Hall. Tenemos una instalación fácil, no presenta pérdidas, ya que es una medición indirecta. Es libre de contacto con el cable y si hay una falla, no afecta a la línea principal. No vamos a poder medir cuánta corriente pasa, sin embargo, la alimentación va a seguir estando. Tenemos estas desventajas que son un costo mayor, es sensible a los ruidos e interferencias electromagnéticas, como son los armónicos, y requiere una alimentación externa a lo que sería el cable que está midiendo. Estos fueron lo que serían los sensores de efecto Hall y los sensores de efecto Shunt. Gracias. Bueno, gracias, Juanma. Vamos a seguir ahora sí con los transductores de tensión y corriente. Como comentaba anteriormente, es importante tener en cuenta dentro de nuestro sistema de control la posibilidad de poder medir la tensión y la corriente, independientemente de si existe o no existe un analizador de energía en la instalación. Es por eso que pasan a ser importantes tanto la medición de corriente como de tensión.
En principio, los transformadores de corriente, nuestra línea PACT, van a observar que contienen estos espárragos de fijación a barra que con este accesorio permite que quede automáticamente fijado mediante una rosca, incluso una media rosca. Ven que tiene una guía lateral ese tornillo, entonces una vez que hace tope con la barra, se genera un medio giro y de esa forma ya queda presionada y fija a la barra, evitando que se produzcan vibraciones o movimientos que pueda tener, por ejemplo, en el traslado del tablero desde la fábrica hasta el sitio final. La línea de transformadores de corriente está completa desde los 50 amperes, perdón, hasta los 4000, en realidad sí, hasta los 20.000 amperes, ya con productos que se puedan hacer a pedido. No, obviamente están las distintas codificaciones que se pueden pedir de acuerdo al tamaño de la ventana y obviamente también al rango de medición, que incluso pueden ser /5 o /1, de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Vamos a ver que también, como comentaba Juan Manuel, nuestra línea de transductores de corriente son basados en efecto Hall, básicamente por estas premisas que comentábamos anteriormente, las versatilidades que ofrece el efecto Hall, eh, la, la- la importancia que se entiende al no interrumpir el paso de la corriente, al que la instalación sea totalmente independiente al cableado del equipo. Y lo que vamos a ver que están compuestas por distintos rangos de 0 a 100, de 0 a 200, de 0 a 300 hasta 600 amperes con salidas en 4 o 20 miliamperes. Es decir, que si necesitamos poder medir estos rangos de corriente y transformarlos a una salida normalizada para una entrada analógica de PLC, incluso también podemos medir corriente continua, que esta es una gran ventaja que tenemos. Podemos medir corriente continua y también podemos medir una señal sinusoidal y distorsionada, lo que nos permite también medir distintos aspectos de frecuencia. Esto también es un gran diferenciador a la hora de tener en cuenta las características del cable o de la señal que vamos a medir. También tenemos las mismas opciones ya en rangos de 0 a 100, 200 y 300 amperes con salida en 0,10 volt, también para una señal normalizada, en este caso en tensión, para una entrada analógica de PLC. Luego también ya transductores más pequeños, hasta 10 amperes. Esto está pensado para máquinas o equipos de bajo consumo, que puede tener incluso rangos de 0 a 1, 0,5 o 0,10 amperes. Esto es configurable mediante Deep Switch que tiene este equipo, y obviamente también la salida también es configurable con multi variables, ¿no? De 0,5, de 1 a 5, de 2 a 10 volt, de 0 a 10 volt, más menos 5 volt, más menos 10 volt o 0,20 o 420 miliamperes si es que sea necesario. Hasta incluso también tenemos un contacto de relé y un contacto a transistor para valor límite. Es algo bien completo que nos permite establecer distintos valores de señales a la salida y de esta forma agregar una monitorización completa en cuanto a la corriente medida. Ya tenemos también el siguiente rango, que es muy similar al anterior, pero en este caso de 0 a 50 amperes, también con salidas muy configurables en varios valores, en tensión y corriente, y también con el contacto a relé, que puede ser un contacto, incluso también un contacto a transistor, que nos permite generar y medir un valor límite en el caso de que, por ejemplo, establezcamos un valor de corriente en el cual sea nuestra nominal, y una vez que se supere esa nominal podemos conmutar ese contacto para dar una señal de alarma que estamos trabajando por encima de una normalidad, y esto puede causar una anomalía, ¿no? Después también tenemos
Transductores de efecto Hall para salidas de transformadores de corriente. Esto está pensado básicamente para, por ejemplo, si tenemos ya un transformador de corriente existente en nuestra planta, que obviamente va a tener rango de salida 0,1 o 0,5, la idea es poder obtener una señal o configurar o transformar, mejor dicho, esta señal de salida de transformador de corriente, una señal normalizada de PLC que va a ser de 0,20 o 420 mA. De esta forma también se aprovecha quizás un, un transformador ya existente en la planta para poder agregar esta señal que por ahí puede ir no solo al multimedidor que existente, sino también que duplicar esa señal y llevarla a por ejemplo, un PLC de control de energía y de esta forma obtener información duplicada o redundante de la monitorización. También, como comentaba anteriormente Juan Manuel, en lo que es traductores de efecto Hall, también incluimos dentro de nuestra oferta traductores de efecto Hall del núcleo partido. Esto es para aquellas instalaciones donde, por ejemplo, no podamos desprender el cable de alimentación o sea necesario, o no pueda ser posible, perdón, la interrupción la interrupción o el paro de ese alimentador. Entonces, bueno, viene este módulo de núcleo partido, de modo tal que se pueda abrir el, el, el toroide, enhebrar el cable por ahí mismo y luego cerrarlo y obviamente obtener una señal de salida de 420, 0,5 o 0,10 volt. Obviamente que, como decíamos anteriormente, esto requiere alimentación en 24 volt, pero de una forma fácil y sencilla, en rangos de 0,100 a 0,200 amper, podemos lograr una obtención de información de corriente en forma rápida. Luego también tenemos los transductores de tensión. Esto también es uno de los productos más utilizados para poder monitorear cuáles son los rangos de tensión que podemos obtener tanto de una máquina como también de un tablero principal, incluso con una frecuencia de muestreo muy importante. Los rangos de tensión van a ir desde de 0 a 24 volts, 0 a 36 volts, 0 a 120, por ejemplo, hasta 0 hasta 550 volts con salidas normalizadas para entrar al PLC de 0,10, 0,20 o 420 mA. Incluso también tenemos la posibilidad de hacer el ajuste de cero y spam en forma bien fácil y concreta. Vamos a verlo también cómo podemos hacer eso mediante nuevas tecnologías de comunicación. Como les comenté, no solo tenemos el transductor para tensión alterna, sino también está la opción para tensión continua. Este también es otro de los equipos muy requeridos por la industria, teniendo en cuenta hoy por hoy la cantidad de, de opciones que ya hay en corriente continua, incluso corriente continua de alta tensión. Hablo de tensiones por encima de los 50 volt, ¿no? Que puede ir, por ejemplo, en 120 volt o 250 volt, una tensión, por ejemplo, normalizada en subestaciones eléctricas. Entonces, de esta forma, por ejemplo, podemos obtener información en una entrada normalizada del PLC, por ejemplo, de un banco de baterías de tensiones auxiliares. Por eso este equipo es muy utilizado para ese tipo de aplicaciones, como por ejemplo, y de esta forma también hacer un ajuste de tensión de cero y spam, como comentaba anteriormente, que hace que la eficiencia en la medición sea lo más precisa posible. Como les decía, los módulos se pueden ajustar en cualquier nivel de tensión, por ello es importante también tener en cuenta los rangos que se pueden ajustar mediante estos deep switches que tiene al frente del equipo, básicamente basados en ya el conocimiento que tengamos de la tensión que deseamos medir y obviamente el tipo de señal que deseamos obtener a la salida. Por eso, obviamente, tenemos un margen de error en la medición que nos permite de esta forma
regular y reducir las posibilidades de configuración. Y por eso vamos a ver por qué pasa a ser tan importante el ajuste de cero y span, ¿no? Ese más o menos 20% que tenemos en el ajuste, que nos permite a veces tener errores en la medición, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta este ajuste que antes se hacía por potenciómetros, que a veces requería utilizar un equipo adicional para poder complementar o contrastar la medición que estábamos teniendo, basados o comparándola con la señal de salida. Entonces, de esta forma, lo que nos permite hacer el ajuste de cero y spam, nos permite hacer el cero para, por ejemplo, tener los 4 mA en el punto cero, donde requiramos comenzar nuestra medición. Y luego también el spam, ¿no? El más o menos 20% del spam para poder tener el fondo de escala en los valores necesarios, ¿no? Y poner el fondo de escala en los 20 mA y saber de que la medición que estamos realizando sea la correcta. Como decíamos al principio en la All Electric Society, el ahorro energético mediante la gestión de energía pasa a ser fundamental, ¿no? No podemos ahorrar si no podemos medir. Por eso la corriente de los consumos actuales o incluso actualizaciones de instalaciones existentes pasa a ser a veces muy complejo porque son instalaciones que están en continuidad de servicio, una continuidad de servicio muy alta, es decir, donde el paro de esa planta pasa a ser algo muy complejo y agregarla, obviamente incorporarla al sistema de monitorización para poder medirla requiere un paro importante. Hasta hace tiempo, incluso hasta el día de hoy se siguen utilizando, ya con menos frecuencia, los transformadores de núcleo partido, ¿no? Obviamente que son muy grandes, el tamaño depende de la barra y el nivel actual de corriente que vayamos a medir. Tenemos una alta pérdida de potencia, instalación difícil y posibilidades limitadas. Peligro de tensión en circuito abierto, esto también es importante, ¿no? Siempre, como pasa en todo transformador de corriente, siempre es prioritario cortocircuitar la salida porque una impedancia alta en esta salida hace que quizás pueda explotar y hacer una explosión de ferrite, hace que sea realmente unas esquirlas, vi imágenes muy feas de esto. Entonces, bueno, con el riesgo que lleva todo esto, obviamente que la precisión depende de la carga y soluciones muy pasadas de moda. Vino esta solución basada en las bobinas de Rogowski, de las cuales tiene 8 rangos de mediciones, rangos de medición configurable totalmente bien fácil, es decir, que un solo lazo de corriente sirve para medir desde 50 amperes hasta 4000 amperes, después el ajuste se hace directamente en el transductor. Una bobina flexible de espacios reducidos. Obviamente, esta versatilidad de que haya o que pueda medirse todo este rango de corriente hace que tengamos un ahorro en el costo de stock. Recuerden que un transformador de corriente, de acuerdo al rango de corriente a medir, va a tener un código diferente. Es decir, si necesitamos, no es lo mismo un transformador de corriente de 250 amperes que de uno de 500 o uno de 1000. En este caso sí es el mismo porque el ajuste de medición se hace directamente en el transductor. Salida de 100 milivolt cada 1000 amperes en corriente continua. No hay peligro en la salida, como decíamos antes, en referencia a dejar el secundario del transformador de corriente sin abierto o sin cortocircuitar. Esto básicamente porque la premisa de medición, o sea, el campo electromagnético que genera el paso de la corriente por la barra o el cable que está dentro del lazo, genera una respuesta en milivolt que luego el transductor va a interpretar esa medición o esos cambios de tensión de milivolt en una salida
de 0,1 o 420 mA, pero de esa forma se genera la medición de la corriente. Incluso también puedes medir armónicos, esta es una gran ventaja respecto al transformador de corriente. Y la bobina de Rogowski mide pulsos de corriente rápido también. Esto también en la respuesta de, a veces tenemos una sobrecorriente muy rápida, también podemos monitorearla mediante este método sin saturación magnética posible, ¿no? Una bobina al aire como pasa en lo que comentaba en el caso anterior. En la oferta de Phoenix tenemos primero esta opción que es un transductor con bobina de Rogowski, es decir, la bobina enlazada a un transductor que convierte la salida a 0,1 ampere. Esto básicamente está pensado para aquellas señales o aquellos lugares que requiramos, por ejemplo, no utilizar un transformador de corriente y entrar a un multimedidor preparado para un transformador de corriente convencional. Entonces, gracias a la salida de 0,1 ampere, en este caso no hay 0,5, sino 0,1 ampere, pero bueno, hoy por hoy casi todos los analizadores de energía del mercado admiten tanto 0,5 como 0,1. La idea es reemplazar al transformador de corriente convencional gracias con estos bobinas de Rogowski sumado al transductor. Por eso la codificación viene ya preparada, o sea, incluye ambos equipos. Fíjense, viene el lazo amarillo, que es el que va a estar enhebrado a la barra o al cable, y luego el cable negro, que es el cable, es un cable mallado especial, porque bueno, tengan en cuenta que la caída de pérdida tiene que ser muy baja, teniendo en cuenta que estamos traduciendo o estamos transportando milivolts. Entonces, por eso es un cable especial. Y las codificaciones vienen de acuerdo al largo del lazo, que puede ser de 300 milímetros, 450 milímetros o 600 milímetros. Tengan en cuenta para darle una apreciación, una barra o un lazo de 300 milímetros sirve para enhebrar dentro una barra de 100. Una barra de 100 entra justo en una de 300. Ya para barras más grandes ya ahí teníamos que considerar eh, unos diámetros un poco más grandes. Y luego sí las opciones del cable de milivolts que puede ir de los 5 a los 10 metros. Esto va a ir dependiendo de dónde estén ubicados los transformadores de corriente respecto, o estos bobinas de Rogowski, ¿no? Respecto al analizador de energía donde debamos conectarnos. Obviamente que es uno por fase, ¿no? En el caso de que sea una medición trifásica, necesitaríamos tres de estos equipos. La configuración es bien sencilla, como ven acá son 8 deep switch, de los cuales cada uno va a ir configurando un rango diferente o un rango de corriente diferente, que hace que de esta forma podemos establecer el rango el cual vamos a esperar en la entrada o en la medición de esta bobina de Rogowski. Y luego también lo mismo a la salida, ¿no? Por eso es importante tenerlo en cuenta. Si es obviamente en 420 o 0,1 ampere. Hablaba de 420 porque también existe este transductor, a diferencia del anterior, que era salida de 0,1 ampere, pensado en la utilización de bobina de Rogowski para la entrada en analizadores de energía preparados para la entrada de un transformador convencional. En este caso tenemos salida de 420 mA, obviamente que esto está preparado para la entrada para una entrada analógica de un PLC. Entonces, de esta forma poder integrar la medición de corriente en un controlador. Las características son similares al anterior, el ajuste por deep switch también va a depender del rango de corriente que deseamos medir y las opciones vienen tanto para opciones con pushing como este que vemos acá con distintos largos de lazo o opciones con conexión a tornillo en vez de conexión a pushing con tornillo. También en este caso el de salida de 420 mA, como es la línea Mini Analog Pro, fíjense que es la misma línea de los conversores analógicos que veíamos en la parte de justamente la parte analog.
se configura también mediante protocolo NFC, Near Field Connection. Las siglas de este protocolo de comunicación inalámbrica es un protocolo por proximidad. También se puede configurar mediante el analog conf, mediante el cable IFS a USB o con el cable IFS a Bluetooth, que nos permite hacer la configuración mediante el software para aquellos teléfonos que no tienen posibilidad de conexión por NFC, pero sí por Bluetooth. Y por último, obviamente, como comentaba anteriormente, las opciones de configuración por Deep Switch. Fíjense qué características especiales que tiene la bobina Rogowski es que independientemente de cómo se coloque o cómo se instale, la precisión de la medición es muy alta. Fíjense en este círculo que vemos acá, vamos a ver los errores de medición que fíjense que están rodeando al porcentaje al 0,1%, siempre menor al 1%, que no depende de la posición, ¿no? Obviamente que esto hace que sea bien versátil para las instalaciones, incluso en cables, o en cables donde, por ejemplo, estén muy difícil el acceso para la instalación, como es el caso de estos ejemplos que mostramos aquí. Fíjense que no es necesario mover mucho la infraestructura actual para poder agregarle la medición de corriente. Es decir, agrego los lazos, los cierro, los ajusto, los conecto y ya puedo establecer la medición en forma rápida y sencilla. Incluso también conectarlas a barra, esto también es importante, que podemos hacerlo a barra, barra incluso, bueno, estos son cables, o ajuste mediante precintos, o sin ajustes, ¿no? Como estos que vemos acá, no es lo aconsejable, pero bueno, teniendo en cuenta los parámetros que comentaba anteriormente respecto a el error de medición, también es otra de las posibilidades. Es bien versátil las opciones que ofrece de instalación. Acá vemos una comparación entre la medición de un transformador convencional en frente a un Rogowski. Fíjense que la medición la diferencia en la medición es menor al 1%. Y, y bueno, y también tenemos en cuenta la instalación sobre barras. Tenemos un accesorio especial para poder vincularla a la barra y de esta forma poder establecer una medición mucho más bonita a la vista, es decir, que incluso también ante movimientos que pueda tener el tablero en el transporte desde fábrica hasta el sitio final, hace que esté fijo y confiable, ¿no? Que no se esté moviendo y que, bueno, a veces eso puede conllevar a que se pueda hasta incluso abrir el lazo, ¿no? Entonces es una solución compleja y adecuada para el uso industrial. Incluso como tiene distintas posiciones, se puede ir girando. Ahora vamos a ver algunas fotos respecto a esto, en esos casos donde enhebrar las bobinas quede desfasada o quede una arriba a la otra, se puede ir girando para que no afecte una a la otra. Y obviamente se adapta a las barras colectoras, ¿no? Acá están los ejemplos que les comentaba anteriormente de cómo se hace la fijación mediante este accesorio. El accesorio no es ni más ni menos que un tornillo que va girándose mediante esta rosca naranja. Una vez que se establece la fijación con la barra, después se coloca la bobina Rogowski que va agarrada con estos dos sockets que tiene acá de costado, uno de este lado y otro del lado opuesto. De esa forma queda fija y después sí se puede ir girando en cada 15 grados en posiciones diferentes para, por ejemplo, colocarlas de esta manera, como se ven aquí. A veces por ahí la cercanía entre barras impide que quede posicionada en forma vertical, entonces las desplazamos levemente hacia un ángulo para que puedan encajar perfectamente en ese sistema de barras. Obviamente que también posee la versatilidad, como decía anteriormente, de poder montarlo sobre cable. Esto es
importante tenerlo en cuenta porque ya las mismas muecas que trae la bobina de Rogowski para fijarlos al accesorio de barras también permite enhebrar un precinto o suncho y poder fijarlo al cable. Incluso también, si se fijan bien en la foto, quizás no se aprecie, pero en esta parte de aquí tiene una mueca para poder coincidir con el perímetro del cable y quedar bien fijo mediante, o gracias también a la sujeción mediante precintos. También es importante tener en cuenta esto, ¿no? A veces quizás el largo del lazo de la bobina Rogowski no llegue a poder acaparar el total de las barras, sobre todo para trenes de barras de alto rango de corriente de cortocircuito, ¿no? Entonces a veces el tren de barra, como por ejemplo este de la foto, que contiene tres barras por cada una, obviamente todo hablando de la misma fase. Lo que se puede hacer para compensar esto es utilizar dos lazos de Rogowski conectados en serie y de esta forma poder hacer la medición de esta misma fase dividida en dos trenes de barras diferentes. Esto nos permite hacer que también la instalación o la utilización de bobina Rogowski para barras o sistema de barras grandes también sea posible, ¿no? También tenemos opciones para instalación en el exterior, con cobertor o con tratamiento, en realidad con cobertor, con tratamiento con protección UV. Esto está pensado para la instalación en transformadores, por ejemplo, a la intemperie o transformadores de poste, y de esta forma agregar una medición de Rogowski a la intemperie y expuesta a los rayos solares. Tienen los tubos corrugados que hacen que proteja tanto al lazo como también al cable de transporte de milivolts. Y obviamente la carcasa de la bobina está hecha de material plástico también resistentes a los rayos UV. No sé si hay alguna pregunta, si no seguimos con el resto de los tópicos. Eh, Ahora sí pasamos a los analizadores de energía. Obviamente, como decíamos anteriormente, ¿por qué es importante la medición de energía? Obviamente que si necesitamos medir, siempre es importante, bueno, por eso, y si vos no puedes medir, no lo puedes manejar, ¿no? Una frase que decía Peter Drucker. Y es claramente lo que apostamos con nuestra nueva línea de multimedidores, mejor dicho, analizadores de energía, más que hacer multimediciones, no solo hacemos la medición, sino que analizamos cuál es la energía medida y de esa forma obtenemos respuestas respecto a la calidad que esto nos permite, obviamente, eh, atacar o tener información mucho más detallada en torno a la corriente y tensión y demás, ¿no? Respecto a la calidad de energía. Entonces, Phoenix Contact a la hora de desarrollar este nuevo equipo, esta nueva línea Empro, básicamente pensó en distintas premisas, ¿no? La tecnología de medición debe ser fácil de instalar, básicamente. La gestión de la energía debe ser fácil, accesible y confiable. Y obviamente quiero concentrarme en mi negocio, que claramente no es la medición de energía, y que la medición sea bien fácil y concreta. O sea, la premisa de este nuevo diseño es poder integrar la medición de energía a aquellos ambientes donde no están preparados para eso, donde quizás incluso entornos que ni siquiera son industriales, pero que obviamente hoy por hoy con los costos de energía, con las certificaciones que está imponiendo, por suerte, las distintas organizaciones a nivel mundial para la certificación de edificios verdes, para la reducción de gases en el efecto invernadero, para obviamente hacer un mundo más sustentable. Todas estas certificaciones implica que la medición de energía sea vital
para poder entender y poder entrar dentro de todas estas normativas. Y obviamente esta premisa a veces es atacada por gente que desconoce totalmente ámbitos industriales o desconoce totalmente qué es o qué parámetros deben configurarse. Entonces, la premisa fue diseñar un nuevo equipo totalmente intuitivo, fácil de configurar, fácil de instalar y fácilmente integrable a sistemas no industriales, como puede ser sistema de tecnología de IT. Y esto hace que lo hace totalmente versátil. Vamos a ver las distintas opciones. Vamos a tener medición de corriente y tensión en toda la gama de los dispositivos. Obviamente que también podemos agregarle transductores de tensión para poder medir en media tensión. Después tenemos opciones con transformador de corriente convencional o opciones también con Rogowski, que esto también es importante. Lo que veíamos antes mediante transductores, ahora también podemos incorporarlos directamente a un analizador de energía preparado para entrar en Rogowski, es decir, no necesitamos el transductor en el medio y la conversión la hace el analizador de energía. Todos los módulos poseen modas TCP embebido, de modo tal que lo puedo integrar a cualquier sistema de control o a un sistema de monitoreo aguas arriba mediante este protocolo. Después también vienen modelos especiales para modas RTU, Profinet o Ethernet IP para poder integrarlos a sistemas de control con estos protocolos. Y obviamente la versión básica que viene solamente con modas TCP. Lo importante de todo esto, que más allá de los protocolos de modas o modas RTU, modas TCP, Profinet, bueno, los protocolos industriales, todos los modelos son o están preparados para la comunicación REST API. Eso lo vamos a ver también en unos slides más adelante para poder integrarlos a infraestructuras de IT o a infraestructuras que no están preparadas para una comunicación del tipo industrial. Como les decía anteriormente, la configuración se hace mediante botones, bien fácil, con un asistente de medición que nos va dando el paso a paso de las cosas que tenemos que instalar. También posee una web embebida vía Ethernet, entonces podemos acceder a la web embebida, incluso a la web embebida basada en HTML5. Esto lo hace versátil incluso también para poder acceder a dispositivos móviles, para poder acceder de tablet o teléfonos celulares. Si estamos conectados a la misma red donde está integrada el Empro, podemos acceder mediante la dirección IP correspondiente a visualizarlo y poder tener esta información. Comento esto porque tenemos dos clientes, por ejemplo, actualmente que no utilizan una nube, sino que ellos requieren conectarse a su red local, pero poder acceder desde su teléfono celular, obviamente una vez enlazado a la red local, a la web embebida y de esta forma visualizar las variables almacenadas, las variables medidas, o incluso también la monitorización en tiempo real que está teniendo la planta en ese momento. Como les decía, los pasos para configurarla se puede establecer simplemente en cuatro. El primero, obviamente, es seteo de IP, si va a ser estática o mediante un servidor de HCP. El tipo de red que vamos a tener, acá hablamos de si es una red monofásica, si es una red trifásica, si es trifásica, si es TNS o si es TT. Después sí, los diferentes tipos de transformador de corriente, qué rango de transformador de corriente voy a conectar a la entrada, si va a ser 200/5, 250, 100, bueno, el rango, o incluso los diferentes de Rogowski, ¿no? Según el modelo que tengamos. Obviamente también, si es Rogowski, el tipo de sensor, ¿no? Si va a ser de 1 a 5 o de 2000 hasta 20.000 amperes, ¿no? En el caso de, de las transformadores más grandes. Y por último, le damos OK a la configuración y ya totalmente queda completada
la configuración del analizador de energía de una forma bien sencilla. Como les decía anteriormente, podemos ahorrar y conectarnos directamente al Empro, de esta forma poder evitar, perdón, la instalación de un transductor en el medio, es decir, hay modelos de Empro que vienen preparados para entrar en Rogowski, vienen preparados para tomar la medición en milivolts, y de esta forma optimizar costos, ¿no? Que esto también es importante a la hora de tener en cuenta o optar por las opciones de analizadores de energía. Mm. Bueno, como les decía, al ser ya equipos con conexión a Ethernet, todos tienen la posibilidad de actualización de firmware. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, en el caso de la línea Empro, la primera generación de Empro, la cual todavía no poseía las versatilidades de comunicación con las topologías REST y API, es importante tenerlos en cuenta porque con la actualización, por ejemplo, la versión de firmware 2.0 ya incorporó estas nuevas tecnologías y simplemente actualizando el firmware que se puede descargar fácilmente de la web, ya obtenemos mayores beneficios de esta en el equipo ya instalado, en el equipo existente. También es importante que se puede cambiar el color de la pantalla, mejor dicho, setear alarmas para el cambio de color en pantalla. Por ejemplo, cuando estamos seteando pico y valle en el consumo de una instalación, cuando superamos un valor de pico, automáticamente se nos puede setear un disparo de alarma, que eso puede estar configurado mediante protocolos a un reporte remoto, pero a modo local es importante que cambia también el fondo de pantalla a color rojo para dar una indicación visual y llamativa al operario de planta, indicando de que ese analizador tuvo una alarma, ¿no? O un pico a atender. Importación de configuración y exportación de transferencia directa. Esto también es importante que se puede configurar. Obviamente, si todos los analizadores están vinculados a una misma red Ethernet, se puede establecer las configuraciones en forma remota para llevar o traer las configuraciones deseadas, ¿no? Obviamente que todos poseen contraseña para la protección de acceso al dato, y obviamente que también se puede ir a buscar en forma remota las direcciones o el registro de las variables que estoy midiendo o almacenando. Vamos a ver también que podemos hacer las actualizaciones, lo que les comentaba anteriormente. Podemos ir haciendo el update de actualizaciones a medida que van saliendo en el portal web de Phoenix, entrando con el código del producto ingresando el código de producto en el buscador del portal de Phoenix en la página. Ahí vamos a ir a la zona de descarga de este equipo y ahí encontrarán las actualizaciones de las nuevas versiones de firmware. Pero en el caso que también tengamos una instalación con la línea Empro de la generación anterior, también podemos hacer un downgrade en vez de un update y configurarlas y establecerlas en la misma configuración que la generación anterior, que es la que ya está existente en el campo. Entonces, de esta forma que convivan con una misma tecnología con la instalación ya existente o preexistente, ¿no? Lo que les comentaba anteriormente, la detección rápida de alarma, que esto también es importante a la hora de tener varios equipos en una subestación y poder identificar cuáles son aquellos que tuvieron un pico de consumo con una detección visual bien práctica al cambio de color que tiene cada uno de los equipos, ¿no? Entonces, de esta forma el operario puede identificar cuál es la salida que tuvo este pico y ir a atenderlo en forma rápida para poder o descargar esos variables o esos registros, resetearlo o bien
establecer la acción deseada que requiera la instalación, ¿no? Como decía, hay una configuración, una vez que establecemos la configuración mediante uno de los equipos, como todo está conectado a una misma infraestructura de red, podemos ir y descargar, exportar la configuración o importar la configuración desde uno de los equipos hasta el resto de los equipos participantes dentro de la misma red, ¿no? Entonces esto lo hace bien fácil de configurar, no es necesario ir y vincularnos a pie de cada uno de los equipos. Si todos están vinculados a la misma plataforma, accedemos a la misma y de esa forma bajamos o actualizamos la configuración. También es importante la transferencia directa de la configuración. Como decía anteriormente, si queremos hacer alguna actualización respecto a los valores de pico y valle, por ejemplo, o los valores que disparan cualquier tipo de alarma, ya sea en corriente o tensión, no solo en potencia, también podemos actualizarlos y enviarlos en forma remota. Obviamente que también mediante la contraseña podemos desactivar interfaces de comunicación y que solo sea posible mediante botones. Esto también es importante para resguardar la información y la configuración de cada uno de estos equipos. Esto nos permite también no solo tener un nivel de seguridad mediante protocolo de comunicación, sino también un nivel de seguridad mediante acceso a pie de equipo mediante botones, ¿no? Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por último, como decía, la búsqueda de la línea directamente a través del servidor web, la función de búsqueda una simple e integrada, no necesita documentación de registro adicional, o sea que nosotros entramos al número de IP de nuestro equipo y ya podemos acceder fácilmente a la web embebida, obviamente con previo ingreso de la contraseña, pero podemos o configurarla o bien también acceder a los registros previamente configurados con las alarmas o los registros de variables que queremos monitorear en función del tiempo. Posee una memoria muy grande para poder grabar distintos variables. Tenemos slot para grabar hasta 8 distintos tipos de variables y poder monitorearlas en el tiempo. Obviamente que la cantidad de tiempo que se guarda esta variable va a depender de la cantidad de muestreos que tenga de cada uno de esos datos. No es lo mismo si hago muestreos de potencia cada 15 minutos que si hago muestreos de potencia cada 10 segundos, ¿no? Muestreos de 10 segundos nos va a dar un buffer de una semana de almacenamiento. O un muestreo cada 15 minutos nos puede dar hasta 2 meses de buffer en el monitoreo de esa energía. O esa variable, ¿no? Va a depender de lo que yo quiera monitorear. El portfolio de analizadores se compone de la siguiente forma. Tenemos opciones para montaje a panel en las medidas convencionales de 96 por 96 milímetros. También tenemos el equipo para montaje sobre RealDIN con pantalla y montaje sobre RealDIN sin pantalla. En las opciones de montaje para panel, obviamente tenemos las opciones con transformador de corriente y transformador de Rogowski, depende qué modelo querramos. Y obviamente con modos TCP, modos RTU, Profinet o Ethernet IP. Para ser claros, modos TCP está incluido en todos los modelos. Es decir, que el que pido con modos RTU también trae modos TCP y lo mismo con lo que es Profinet y Ethernet IP. Después, para los modelos de montaje a RealDIN con pantalla, tenemos opciones solo en modos TCP o modos RTU para Rogowski o corriente, transformador de corriente, y sin pantalla. Acá sí tenemos opciones para modos TCP o modos TCP y Profinet,
o Modas TCP y Ethernet IP en opciones de transformador de corriente y Rogowski. Porque hablamos de que es importante, ¿no? También la la multicomunicación en distintos protocolos, ¿no? Vamos a suponer que tengamos un EMPRO conectados a un sistema de monitorización general, un SCADA. Obviamente que todos estos conectores van a converger a un switch que comunica a nuestro sistema de comunicación, nuestro sistema de control principal, y de esa forma obtenemos información de cada uno de ellos para poder hacer un monitoreo integral o incluso después elevarlo a la nube o lo que sea necesario. Pero en el caso de que tengamos también un equipo con protocolo Profinet, podemos redundar esta información y poder, por ejemplo, reportar al sistema de control mediante modas TCP, como en el caso anterior, y a la vez también reportar mediante Profinet a otro sistema de control, en este caso puede ser un PLC, por ejemplo, y también obtener la información de la medición de energía en este controlador. De esta forma, obviamente, duplicamos o redundamos la información, lo cual nos permite, por ejemplo, establecer, no sé, por ejemplo, valores de frecuencia de muestreo diferente en uno y en otro, pero en el caso de que uno de los dos se caiga o falle, el otro también pueda seguir monitoreándolo. Obviamente, como estamos hablando en este caso de infraestructura de Ethernet, obviamente que también se puede establecer mediante radios esta comunicación en radios que permite la conexión wireless. En este caso, por ejemplo, como ven acá, son las radios EPA, que permiten comunicación tanto Wi-Fi o Bluetooth, pero mediante protocolos Ethernet que permite también evitar la instalación de cables y de esta forma generar una comunicación. Incluso también acá sí, evitando, por ejemplo, los 100 metros que obliga la ley, o mejor dicho, el protocolo Ethernet en lo que es cableado. Acá podemos establecer hasta incluso distancias un poco por encima de esas medidas, y atender una solución Wi-Fi aún basada en Ethernet para distancias mayores a 100 metros. Bueno, también como decía, tenemos soluciones en Ethernet IP. Y por último, acá les dejo algunas informaciones, sobre todo detalladas, de las prestaciones que tienen estos analizadores respecto al rango de medición de corriente, obviamente utilizando transformadores convencionales que podemos llegar hasta los 20.000 amperes, que con secundarios en 1 o 5 amperes. Fíjense que la respuesta puede llegar hasta los 10 miliamperes o 50 miliamperes según el rango de corriente. Una exactitud del 0,2%. Para las soluciones en Rogowski, acá sí llegamos hasta 4.000 amperes, con una sobrecarga, bueno, de 500 miliamperes, 500 milivolt, perdón, y una exactitud en este caso menor al 1%. Obviamente que también tenemos valores de, de tensión, también el True RMS. Para la armónica podemos monitorear hasta la armónica 63. Y otro de los rangos importantes también, que tenemos un amplio rango de temperatura. Esto es importante tenerlo en cuenta para aquellas locaciones donde la amplitud térmica sea muy alta de invierno a verano, o incluso también a veces de día a noche, ¿no? Entonces, por eso una amplitud que va de los menos 10 grados hasta los 50 grados centígrados. Acá están uy, perdón, me adelanté. Las entradas y salidas digitales que posee también este equipo. Salidas digitales como para, por ejemplo, monitorear o reportar un evento. Reporto un evento, por ejemplo, una alarma, y conmutar un contacto de salida y reportarlo, por ejemplo, a un piloto luminoso, o una entrada a un PLC o donde fuera, indicando la presencia de esa alarma por ese pico.
Y lo mismo para una entrada digital, la entrada digital que permite, por ejemplo, hacer un cambio de tarifa en el caso de que estemos en distintos sectores o en distintos momentos del mes donde la tarifa cambie, puedo establecer el cambio de tarifa sin necesidad de ir y cambiarlo en forma manual mediante un contacto seco. Esto permite que sea bien versátil y permite también de que mediante una salida de un PLC pueda establecer un cambio total de configuración del equipo para que poder mantenerlo siempre dentro de los parámetros deseados y configurados. Como les decía anteriormente, son los medidores de energía que tienen base en IoT. Obviamente que en estos tienen un camino para la gestión energética orientada hacia el futuro. Integre los datos de energía de su red local y solo unos pocos comandos a través de la interfaz REST. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Arquitectura simple y estandarizada, fíjense que lo hace bien versátil para eso, ¿no? También una comunicación mediante HTTP y JSON en el formato, ¿no? Listo para conectarse con nativos IT, solo con conocimientos básicos de IT ya puedo establecer la configuración no extensiva en modas o Profinet, o sea, para aquellas instalaciones que no tengan ningún tipo de conocimiento sobre esto, ¿no? Y obviamente totalmente em, configurable para aquellas plataformas que ya tengan Profit Cloud, ¿no? De esta forma, poder integrar nuestros equipos directamente a la nube y poder almacenarlos o utilizar, por ejemplo, los dashboards que requieran para poder monitorear la energía en forma práctica directamente desde una nube. Este hosting para los que lo deseen, está totalmente disponible también. Phoenix Contact utiliza servidores de Amazon Web Services, así que también para aquellos clientes que ya tienen basada su tecnología o su nube basados en esto, en esta nube, también lo tienen disponible, pero también al ya tener los comandos de REST y API pueden ser integradas a cualquier otra nube como la de Google, por ejemplo, ¿no? Em, en este caso, bueno, ya vienen los equipos preparados para esto, actualizando simplemente el firmware que nos permite la conectividad con todos estos, con todas estas, como se decía anteriormente, em, conectividades de IT, estas plataformas de IT, e integrarlas fácilmente para poder establecer una monitorización desde un sistema de control, como hablábamos en la parte de infraestructura industrial, o en este caso un data center, por ejemplo, donde puedo integrar la medición de energía también y poder gestionarla en forma eficiente, ¿no? Vamos a pasar a uno de los últimos tópicos, sin antes ver algunas preguntas. Bueno, acá Samir nos hace una pregunta de cómo puedo extraer la información de los transformadores de corriente y visualizarlas en el HMI. Bueno, obviamente que los transformadores de corriente no tienen memoria para poder extraer información en un HMI es necesario, por ejemplo, se puede pasar o por un analizador de energía y luego comunicarlo al HMI, o bien por un PLC con un transductor, por ejemplo, de 420 mA, entrar con esa información del transformador de corriente o Rogowski, entrar al PLC y de esa forma sí reportarla al HMI. Otra de las formas, quizás ni siquiera sea necesario un PLC o eh, hay cabeceras de comunicación, cabeceras preparadas para entrar con entradas, salidas discretas o analógicas. Entonces, colocando una cabecera que, por ejemplo, tenga salida con comunicación, puede que cualquiera que sea Ethernet, que entre al HMI
recolecto esta información mediante, puede ser Rogowski o transformador de convencional. Obviamente que el módulo que va a estar en esta cabecera va a tener que estar preparada para ese rango que voy a entrar, ¿no? Si es un transductor de Rogowski eh, con 420 utilizando una salida analógica, pero también tenemos entradas o módulos de entrada. En el caso de Phoenix hay módulos de entrada también para transformador de corriente. Eso lo integramos en el protocolo, eso se dedica tanto a un PLC como una cabecera. En un protocolo de Ethernet, por ejemplo, y después si el HMI lo lee y lo puede monitorear. Pero bueno, no, salvo que la HMI tenga preparada una entrada analógica, cosa que no recuerdo que tengan, no podemos conectar en forma directa el PLC, perdón, el transformador de corriente o el transductor de Rogowski directamente al HMI. Espero que haya quedado clara la respuesta. Vamos a pasar ahora sí a la nueva línea de relés de monitoreo de energía. Como les comenté anteriormente, una de las novedades que posee esta familia de productos es la incorporación de esta nueva línea MAC-X MR, que permite la monitorización de energía ya con protocolos, o mejor dicho, seteos de configuración mucho más sencillos, mucho más fáciles de implementar gracias a la digitalización de los mismos. Como decía anteriormente, ya podemos hacer una configuración mediante NFC, al igual que mostrábamos anteriormente con el transductor mini analog para Rogowski. En este caso, ya en estos modelos podemos establecer una configuración mediante NFC, es decir, cualquier teléfono que contenga este protocolo, podemos, mediante la descarga previa de la aplicación, para poder conectarnos, ajustamos todos los parámetros, que también lo podemos hacer mediante los botones de configuración, pero en este caso hacerlo también mediante un teléfono, de modo tal de que, por ejemplo, si nosotros establecemos una misma configuración para distintos relés, esto nos permite replicar la misma configuración en forma fácil y sencilla, es decir, guardamos esa configuración previamente ya realizada y después las vamos replicando y descargando en la cantidad de módulos que deseemos y obviamente que obedezcan a la misma parametrización, ¿no? Lo mismo poseen pantalla OLED, esto es lo que hace mucho más rendidor, la visualización sea mucho mejor y también mucho más eficiente por el consumo de energía muy bajo que posee. Y bueno, y también nos agrega también la posibilidad de una visualización o configuración de fallos mucho más precisa, ¿no? Como les decía, la pantalla OLED de fácil lectura para la configuración guiada por el usuario y la visualización de los valores actuales in situ, es decir, que yo puedo ya, a diferencia de la versión anterior, que solamente yo hacía los ajustes mediante potenciómetros, ahora también puedo monitorear los valores actuales de corriente, de tensión, de potencia, de armónicos que estoy midiendo en tiempo real. En el caso, por ejemplo, de una instalación donde por ahí no tenga un analizador de energía que me permita visualizar esto, sí puedo visualizarlos mediante esta pantalla, que nos permite tener una información precisa y real de la energía en el mismo tablero. Obviamente que también contiene un pin de configuración o de protección, mejor dicho, para los datos no, o cambios en la configuración no deseados. Rango de medición ampliado respecto a la generación anterior, alta precisión de medición y adecuado para más aplicaciones que la generación anterior. Certificación para instalación
donde tengan aplicaciones, teniendo en cuenta el ruido que existen, el ruido electromagnético, el ruido eléctrico, ¿no? que existen en todas estas instalaciones. Estos equipos ya están certificados para ese tipo de ambientes. Configuración inteligente, ajuste guiado por el usuario y transmisión sencilla de las configuraciones mediante el NFC, como les decía anteriormente. Contacto de salidas distinguibles, es bien fácil de detectar la diferencia entre uno y otro, para obviamente medición de fallas en la entrada o fallas de energía, ¿no? Que nos indique un contacto que, por ejemplo, actúe ante una anomalía, falta de tensión, asimetría de fases, lo que fuera una anomalía, lo que considera este equipo una baja en la calidad de energía conmuta un contacto seco, que ese contacto, por ejemplo, puede entrar a un PLC para activar una transferencia automática hasta otra fuente de alimentación que puede ser, por ejemplo, un generador, ¿no? Si la calidad de energía de red, por ejemplo, está por encima de unos valores de tensión o por debajo, por ejemplo, una subtensión muy baja que quizás pueda afectar a algunos equipos que tenga alimentando en toda mi instalación, bueno, automáticamente lo considero una mala calidad de energía, conmuta ese contacto y el PLC transfiere hacia otra fuente de energía hasta la espera de que se reponga o que esos valores de entrada se normalicen, pueda volver a tener una calidad de energía óptima y volver a hacer la transferencia. Obviamente, previamente el cambio de estado de ese contacto de salida. Ajuste preciso del valor límite sin comprobar ni calcular los ajustes del potenciómetro. Esta es la gran ventaja de tener una configuración digital, a diferencia de la configuración anterior mediante eh, potenciómetros, que el ajuste era a ojo, ¿no? Es decir, bueno, más o menos estamos acá entre más o menos 10% de la nominal. Bueno, ahora ya tenemos una precisión mucho más efectiva mediante la configuración digital. Y bueno, está totalmente aislado, ¿no? Tiene una aislación completa respecto a la medición de corriente, respecto al circuito de funcionamiento, lo que lo hace también eh, muy confiable la parte de, de medición. Bueno, acá tenemos la lista de reemplazos respecto a la nueva generación, respecto a la anterior, teniendo en cuenta de que, bueno, la generación anterior va a seguir vigente, pero solo por 2 años más. Después sí va a haber una actualización, por eso van a ser discontinuados, por eso es importante esta referencia cruzada entre la generación nueva con la generación anterior. Fíjense que lo que tiene que ver con la medición trifásica ya se consolidan todos en un solo equipo. En realidad son dos, pero el equipo es el mismo. Los que van a ver con solución o finalizaciones en PT quiere decir que son con conexión push-in. Los que no tienen la terminología PT quiere decir que son con conexión a tornillo. Pero antes, por ejemplo, teníamos un módulo para 230, otro para 400, otro para 500, otro para 400 con neutro separado, incluso con su módulo de alimentación también como accesorio. Ahora ya queda todo unificado en un solo equipo, ¿no? Lo mismo también para las soluciones para la línea monofásica. También está el equipo monofásico para un solo alimentador. Lo mismo también para el de corriente, el medidor de corriente, el medidor de fases, también el que tenemos el analizador para fases, y el último es el más grande, ¿no? El que es hasta 900 volts, en este caso también ya en un solo módulo, ¿no? Por eso la compatibilidad entre uno y otro, esto es importante tenerlo en cuenta, que nos permite también optimizar también las opciones
que vamos a tener en nuestro portfolio, que hace que la selectividad del producto sea mucho más fácil, básicamente porque son equipos que obviamente que ya incorporan multimediciones en un solo equipo. La configuración digital también permite que sea mucho más fácil e intuitiva, y eso lo hace mucho más versátil, mucho más em, amplio respecto a la configuración. Después seguimos manteniendo nuestros módulos de monitoreo de energía, nuestros relés de monitoreo de energía, la línea Basic. Por eso estos son los Basic Line. Ya en este caso, con un solo contacto seco, la anterior me olvidé de comentar, son dos contactos secos que podemos programar por cada uno de los módulos. En este caso es solamente uno. Y acá sí sigue siendo el ajuste por potenciómetros, pero bueno, acá aplicamos a aquellas soluciones por ahí de un costo mucho más bajo, donde por ahí los requerimientos técnicos no sean tan elevados como una solución para la generación Mac X, pero en este caso sí es importante tenerlos presentes también en el portfolio, ¿no? Monitoreos de tensión monofásicos tanto en 24, alterna o continua, como también en 230. Monitoreo de corriente también hasta 230. Monitoreo de tensión trifásica hasta 400 volt e incluso otra línea hasta 480, con sobrecorriente y función de ventana. Esto también es importante. Creo que acá habíamos visto, bueno, me parece que me lo pasé. Em, Obviamente que todos incluyen la función de, no todos, ¿no? Pero están los módulos que incluyen también sobrecorriente, función de ventana para establecer un delay un delay de tiempo, una ventana de tiempo donde ante un sobretensión o una subtensión en ese tiempo, una sobrecorriente, una subcorriente durante ese tiempo, el equipo no actúe, porque consideramos que es parte de una función normal de una instalación, ya sea por un arranque de un motor pesado, ya sea por una característica particular de la instalación, no requiera que actúe o que cambie el estado de ese contacto seco a la salida. Bueno, esa función ventana nos permite evitar un cambio de estado en forma periódica, ¿no? Por una condición normal de funcionamiento. Vamos a ver cuáles son las funciones más específicas. En este caso, si bien está detallado con la generación anterior, en esta nueva generación Mac X también se contemplan. Todas las funciones para el monitoreo confiable sobre corriente y sobre tensión, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando estemos en este caso una sobrecorriente, como se ve ahí en el gráfico, ¿no? Tenemos un pico donde vamos a superar estos 8 amperes, entonces ahí sí lo consideramos que estamos por encima de esa corriente. Después tenemos un ciclo de histéresis, que es ahí donde puede haber una fluctuación entre apertura y cierre, y luego sí ya lo consideramos como descartado, ¿no? Cuando pasamos ya por debajo de ese umbral, donde ya ahí los valores vuelven a sus estados nominales, ¿no? O no por encima de los valores nominales. Baja corriente y subtensión también, lo mismo sucede para cuando tenemos lo mismo el concepto para sobre, en este caso para subtensión y baja corriente, también los distintos ciclos de histéresis. La ventana de tiempo, esto habla también de cuándo el tiempo que nosotros podemos establecer donde el equipo no observe esa fluctuación porque consideramos que puede ser parte normal de ese funcionamiento, lo que falla, lo que hablamos del el latch, y de esta forma evitar de que se actúe una transferencia, por ejemplo, indeseada. Y obviamente también la secuencia de fases, que es el otro punto importante. A veces sucede esto, sobre todo en algunas instalaciones en Argentina, a veces sucede que el proveedor de,
de energía, la distribuidora eléctrica hace algún cambio y a veces la secuencia de fase no es respetada y cuando se hace ese cambio de transformador o de alimentador, cambia la secuencia de fase. De hecho, nos pasó hace poquito en nuestra fábrica. Y obviamente una cambia en la secuencia de fases provoca, por ejemplo, de que los motores giren al revés. Obviamente que si eso sucede en una línea en cualquier bomba trifásica, eso puede generar una pérdida de trabajo, puede causar un daño importante a la instalación, ni hablar de lo que sucede en un ascensor. Entonces, por eso la secuencia de fase también pasa a ser otro de los puntos muy importantes que también están incluidos en los módulos que corresponden, ¿no? Con esta también función. Lo mismo que la simetría de fases también para, eh, para poder también actuar de esta forma, es decir, que no haya un desbalanceo entre las distintas cargas, las distintas fases, perdón, por ejemplo, la R respecto a la S y la T, como se ven ahí en el gráfico, y obviamente también la falta de fase, ¿no? La falta de fase que también lo consideramos también como una anomalía en la alimentación, también es posible reportarla mediante estos equipos. En lo que tiene que ver con timers, también ya está la línea MacX con esta nueva tecnología. Un relé temporizador MacX es una solución nueva y única, inteligente, pequeña, exacta y fácil de manejar. Obviamente que también contiene pantalla OLED para poder visualizar en la configuración. Incluso también en el caso de que esté actuando este timer, poder visualizar al frente del equipo cuál es el tiempo que está contando, cuál es la configuración actual que tiene, si es que está retardo a la conexión, si es retardo a la desconexión. Entonces, todas estas posibilidades que nos permite la pantalla a pie de equipo hace que sea mucho más versátil, ¿no? Bueno, como decíamos, similares características a lo que eran los relés de monitoreo, con la pantalla OLED, con la pantalla manejo intuitivo, diferentes formas de configuración mediante los push button o también la configuración NFC que nos permite interactuarla o configurarla mediante un teléfono celular. Pasamos ahora sí al último punto, lo que tiene que ver con monitoreo de energía para parques solares. Este es un punto que también consideramos muy importante, obviamente también basados en los principios básicos que hablábamos en la All Electric Society. ¿Cuál es la motivación importante, ¿no? para esto, ¿no? Las plantas de grandes escalas podemos tener un estado de la operación, una selección de la falla, los valores estadísticos de la generación, un mantenimiento efectivo. O sea, todas estas variables nos permite realizarlas solo si tenemos una monitorización. A veces sucede que por ahí hay muchas plantas, o sobre todo en las primeras generaciones de plantas fotovoltaicas, donde quizás se buscaba un recupero rápido de la inversión, es decir, que el beneficio para el instalador se recupere en forma muy corta de tiempo, entonces por ahí se evitaba agregar monitoreo a toda la instalación, lo que hacía que luego de un transcurso no muy corto, perdón, no muy largo de tiempo, puede ser 2, 3 años, empezar a mermar la generación de energía y obviamente sin saber dónde o cuándo sucedió o cuál es el panel que está produciendo por debajo de su rendimiento. Por eso pasa a ser importante agregar el mantenimiento para poder tener visualización en tiempo real y visualización concreta de cuáles son los paneles o cuál es el sector de la planta que está generando por debajo de su nominal, cuáles son los paneles que están o requieren mantenimiento, ya sea por limpieza o por reemplazo. Y todas estas opciones se logran solo con un monitoreo. Por eso no podemos establecer
una mejora sin el monitoreo, ¿no? Estas son las premisas básicas que hablábamos al principio, ¿no? No podemos mejorar si no podemos monitorear. Entonces, por eso es importante agregarle este concepto de monitoreo, es algo que Phoenix Contact pregona desde sus comienzos, ¿no? De poder monitorear los paneles. De hecho, Phoenix Contact tiene un gran parque instalado de monitoreos de string combiners a lo largo de todo el mundo, sobre todo en las instalaciones de Europa, sur de Europa y sudeste asiático, donde mayor injerencia hay de todas estas infraestructuras, y básicamente basada en este concepto, ¿no? De que es necesario poder monitorear para poder tener una información concreta y real del rendimiento del parque. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que estos medidores de Solar Check, perdón, están acá, em, conceden como comentaba Juan Manuel al principio, ¿no? Mediante sensores de efecto Hall, nos permite monitorear distintos strings y de esta forma integrar la solución a un sistema de control general que posee este parque y de esa forma tener información real y concreta de cómo está la generación de todo del parque. La solución completa está compuesta por estos 4 módulos. Vamos a ver que tenemos un módulo de tensión. Esto es para monitorear la tensión, que puede ir desde 0 hasta 1500 volt, que es la tensión que utilizan en la gran mayoría de las distintas cajas de string fotovoltaicos, que pueden ser de 600, de 1000 o 1500 volt. Con esta podemos atender todas las soluciones. Luego, 2 modelos diferentes para la adquisición de medición de corriente, este de 8 canales y este de 8 canales, perdón, 8 y 4 canales, todos en efecto Hall, que es lo que comentamos al principio de la instalación. Y luego el último, este es el maestro de comunicación. Todos estos módulos van comunicados mediante un protocolo que se llama Solar Check. Perdón, Solar Check Bus, SCK Bus, ¿qué nos permite? Este protocolo es un protocolo serie que interconecta cada uno de estos módulos, pero no solo genera esa interconexión, sino que también alimenta a los equipos. Es decir, que estos equipos, hasta una determinada distancia, no es necesario alimentarlos en forma local. Esto que permite evitar tener una fuente activa, un elemento activo de energía dentro de los streams fotovoltaicos. Recuerden que estas son cajas que están en el medio de parques solares, por ende el calor y la temperatura que reciben son muy importantes y obviamente tener una fuente activa en ese lugar hace que haya una fuente electrónica y eso sea un punto posible de falla, más allá de que también tenemos fuentes preparadas para ese tipo de ambientes. Con este protocolo y teniendo en cuenta distancias determinadas, no es necesario. Entonces, la idea de todo esto es poder tener información, obviamente que en los streams fotovoltaicos se colocaría uno de estos módulos de monitoreo de tensión, uno o dos de estos respecto o dependiendo de la cantidad de string que tenga cada una de las cajas. Todo eso se reporta por este protocolo de comunicación a este módulo, que este módulo va a estar conectado o va a estar instalado en la parte de las centrales de inverters, que ahí es donde va a haber un PLC vinculado a cada uno de todos estos módulos y de esa forma empiezo a obtener información en tiempo real de cuál es la generación de cada uno de los strings que viene de campo. Cada uno de estos módulos, del módulo maestro Modbus sería, puede vincular hasta 8 equipos indistintos y extensión o corrientes. Todos estos son esclavos de este y puedo conectar hasta 8 por cada uno. Entonces de esa forma puedo hacer un cálculo preciso de cuántos módulos voy a necesitar, cuántos maestros y cuántos esclavos, obviamente basados en la cantidad de strings y la cantidad de tableros que tengo en campo.
La instalación que ahora es de fácil instalación, como decías, bien sencilla. Bajos costos de esfuerzo de cableado gracias a la comunicación, esto que les decía anteriormente, es decir, que con la misma comunicación o el mismo protocolo ya los alimento. Medición de tensión de hasta 1500 volts, en el caso del módulo de tensión, y expansión flexible mediante la tensión opcional, ¿no? Esto también se puede, en el caso de que las distancias sean muy grandes, también puedo agregar una alimentación externa con una fuente, por ejemplo. Bueno, el sistema SolarCheck para el monitoreo de string básicamente, a modo de resumen, totalmente modular y flexible, adaptable a cualquier diseño y tecnología de planta fotovoltaica, sin pérdidas de corte de cable por la medición de corriente, como comentaba Juan Manuel al principio, ¿no? La, la, la utilización de bobinas de efecto Hall permite que no tengamos pérdidas para la medición. Es decir, que tengamos en cuenta de que cuando nosotros estamos generando cualquier tipo de pérdida, aunque sea ínfima, es menor rendimiento que tenemos en la venta de esa energía. Entonces, evitamos esa pérdida mediante el uso de efecto Hall. Integración fácil y sencilla a la arquitectura de red gracias a la comunicación Modas RTU, es decir, la integramos bien sencilla y en forma práctica para poder monitorear y obtener información en tiempo real de la generación de todo nuestro parque. Obviamente que la reducción de espacios en el tablero, al tener bobinas de efecto Joule, implicaría que haya dos borneras por cada uno de los cables. Al tener este sistema, evitamos todo ese espacio y nos permite, como por ejemplo en este caso, optimizar el tamaño dentro de nuestro tablero. Fíjense que en este caso los fusibles, esta es una tecnología donde los fusibles son externos mediante estos espárragos. Entramos a cada uno de los sensores de corriente, luego pasamos por el sensor de medición y todo esto en este caso también tenemos integrado el gateway que convierte la señal del SSKUs a modas RTU y acá lo reportamos por modas RTU en distancias hasta el PLC principal que va a reportar esta información. Por eso es importante tener en cuenta lo importante de utilizar este tipo de tecnología, la tecnología Hall, que nos permite optimizar mucho el espacio dentro de un tablero. Sobre todo estamos hablando de estos tableros que van a estar instalados dentro del parque con las complejidades que tienen. Para darse una idea de cómo es la topología de instalación, obviamente tenemos los strings fotovoltaicos, después tenemos las cajas de unión de cadenas o unión de strings. Allí vamos a hacer sí, la medición de cada uno de ellos en tensión y corriente. Y luego, mediante el protocolo SSKUS, vamos a ir hasta la central de inverter, que es allí donde va a estar el maestro Modbus, que va a comunicarlo con el PLC para que el PLC sea aquel que administre toda la información de la generación fotovoltaica y administrarla o combinarla con la información que vengan desde los generadores, perdón, desde los inverters, la central de inverter que tenemos acá, ya en corriente alterna, ¿no? Así que bueno, hasta acá llegó la presentación del día de hoy. Así que bueno, si no hay preguntas, me despido por acá. Cualquier duda también, ahí van a estar les dejo acá también mi email de contacto. Cualquier duda o consulta me pueden escribir. Y bueno, acá les dejo también la próxima fecha, que es el último entrenamiento de de esta campaña por Reliability Training Tour, el último del año. En este caso, para este último va a tener una particularidad que va a ser híbrido, es decir, que vamos a abrir unos cupos limitados para los que quieran hacerlo presencial aquí en nuestras oficinas. La capacidad va a ser limitada a 20 personas.
Pero bueno, la idea del próximo curso, como tenemos, donde vamos a ver sistemas de protección, vamos a estar hablando no solo de protecciones contra sobretensiones, sino también protecciones contra sobrecorriente, pero también vamos a incluir la parte de los tópicos que estuvimos viendo hoy, como monitorización de energía integrado a la nube. Así que una vez finalizada la presentación oral, que va a ser en el mismo horario del día de hoy, de 10 a 12, después tendremos un almuerzo y luego por la tarde haremos prácticas tanto de protecciones contra sobretensiones, simulando sobretensiones y viendo cómo responde una protección. Vamos a ver también cómo integrar la monitorización de energía a una red o a un PLC y ver cómo podemos variarla, cómo de acuerdo a la variación de parámetros lo monitoreamos a nivel local mediante una SCADA o a una red, perdón, a una nube en forma remota y poder monitorearlo de cualquier parte del mundo. Bueno, todas esas experiencias de configuración y demás las estaremos haciendo por la tarde, ya ahí sí solamente para los que sean presenciales, porque bueno, visualizar y mostrar todo eso por cámara es medio complejo y tampoco queremos que sea una presentación virtual muy larga que a veces suele ser mucho más pesada. Así que bueno, vamos a estar subiendo los links para aquellas personas que quieran anotarse y participar en forma local y en forma presencial. Así que estén atentos a nuestras redes sociales que vamos a estar comentando eso, lo mismo también en nuestra página web. Así que en breve estaremos subiendo estos links para anotarse. Y bueno, nos estamos viendo por lo pronto el próximo 5 de diciembre. Así que bueno, por lo que pronto me despido. Acá se despide también Juanma y Pilar también que está acá. Así Nos que vemos. Muchas gracias. saludo grande para todos.